Hello everybody, how are you doing today? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Coach Julio y bienvenidos a su serie de videos Inglés sin estrés, donde aprendemos de forma fácil y directa la gramática del idioma inglés, sin complicaciones, sin estrés. Y hoy, en la unidad 8, vamos a ver acerca del present simple, presente simple, en su forma interrogativa. Como vimos anteriormente en los dos videos anteriores, el present simple lo usamos para hablar acerca de verdades generales o rutinas. Veamos algunos ejemplos de su forma afirmativa. I work, yo trabajo. We like, a nosotros nos gusta. You do, tú haces. They have, ellos tienen. He works, él trabaja. She likes, a ella le gusta. It does, ello hace. He has, él tiene. Si recuerdan, he, she, it va a llevar una S siempre en el verbo en su forma afirmativa. Para hacer la pregunta es muy sencillo. Voy a usar este mismo orden, pero voy a agregarle al principio de la oración, al principio de la pregunta, do or does. Cuando voy a usar do, cuando hable de I, we, you, they, o su equivalente, y does, cuando hable de he, she, it. Aquí hay que notar que si uso el auxiliar does, ya no voy a poner la S con he, she, it. La S ya está incluida aquí. Y así de sencillo es hacer la pregunta. Solamente pongo do or does al principio, dependen al que le toque, y el signo de interrogación al final. Por ejemplo, do you play the guitar? Do you play the guitar? Como sé que es pregunta, bueno, aparte del signo de interrogación, porque lleva el do al principio de la oración. Así de sencillo. Veamos otros ejemplos. Do you play chess? ¿Tú juegas ajedrez? What sort of films does she like? ¿Qué tipo de películas le gustan a ella? Does she like? Observemos el orden de las palabras en estas frases interrogativas. Esta es como la fórmula para hacer las preguntas. Lo primero que voy a poner es la pregunta WH. Recordemos que en inglés tenemos la forma de preguntar. Cuando es una pregunta abierta, utilizo where, lo digo dónde, what, qué, who, quién, when, cuándo, why, por qué. Les sugiero que si no conocen estas preguntas WH, entren a Google, busquen WH y pongan questions, preguntas, y van a ver una larga lista de preguntas que empiezan con muchas de ellas WH y sirven para preguntar una pregunta abierta: ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Veamos aquí algunos ejemplos. Aquí tengo where, ¿dónde? How often, ¿qué tan seguido? What, ¿qué? Y how much, ¿cuánto? Siempre que voy a formular una pregunta, voy a empezar, es una pregunta abierta, voy a empezar utilizando la palabra WH. Y después seguimos el mismo patrón que vimos aquí arriba. Voy a poner el do o el does, dependiendo del sujeto. Después voy a poner el sujeto. Tengo ejemplo you, your friends, Chris, your parents, tus padres, this world, este mundo, etc. Y después el verbo en su forma simple: work, live, play, live, wash, mean, cost. Y después, si quiero poner información más específica, puedo agregar un complemento. Veamos algunos ejemplos.
Where do you work on Sundays? ¿Dónde tú trabajas los domingos? How often do your friends live? Oh, bueno, eso no tiene mucho sentido. Sería simplemente do your friends live near here? ¿Tus amigos viven cerca de aquí? Does Chris play tennis? Chris juega tenis. Estas, si ven aquí, no llevan WH, así que son preguntas de sí y no. O sea, donde mi respuesta tiene que ser o sí o no. Do you work on Sundays? Yes. No. Do your friends live near here? Yes. No. Does Chris play tennis? Yes. No. Son preguntas de sí y no. Y estas son preguntas abiertas donde tengo que contestar con información. Ejemplo, where do your parents live? ¿Dónde viven tus padres? No puedo decir yes, no. Tengo que decir, oh, my parents live in Italy. My parents live downtown. How often do you wash your hair? ¿Qué tan seguido lavas tu cabello? Tengo que decir, oh, I wash my hair every day, every night, every other day, etc. What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? Creo que antes dije que era this word, esta palabra, no este mundo, esta palabra. El mundo lleva una L aquí. What does this word mean? ¿Qué significa esta palabra? Mean es significar. How much does it cost? ¿Cuánto eso cuesta? Pero aquí trae un complemento. How much does it cost to fly to Rome? ¿Cuánto eso cuesta volar a Roma? ¿Cuánto cuesta volar a Roma? Entonces el orden siempre será WH, la pregunta, do or does, el sujeto, el verbo y el complemento si hay. Observa la posición de always, usually or often. Recuerden los adverbios de tiempo que platicamos en el video anterior. Bueno, aquí los vamos a ver dónde lo colocamos en la pregunta. Si los vamos a colocar, lo voy a poner entre el sujeto y el verbo. Do you always have breakfast? ¿Tú siempre desayunas? Does Chris often phone you? ¿Chris seguido te llama? What do you usually do at weekends? ¿Qué haces tú usualmente los fines de semana? Ten cuidado cuando el verbo principal es do, hacer. ¿Por qué? Porque como estamos usando los auxiliares do or does, a veces podemos pensar, pero ¿por qué voy a repetir do? Si aquí ya está el do, porque el primer do es el auxiliar. ¿Sí? Y aparte, a veces tenemos que usar otro do para hablar de la acción. Por ejemplo, what do you do at weekends? ¿Qué tú haces los fines de semana? El primer do, cuando se traduce, no tiene ningún significado, es solo el auxiliar de la pregunta. El segundo do es el verbo y significa hacer. What do you do at weekends? ¿Qué haces los fines de semana? Como bien lo dice aquí en este ejemplo, el primer do es para la interrogación y el otro do es el verbo hacer. Estoy de acuerdo con eso. Otro ejemplo, what do you do? ¿Qué haces? Regularmente what do you do significa en qué trabajas. O sea, ¿qué haces para vivir? No, ¿qué estás haciendo ahora? Si es que estás haciendo ahora sería what are you doing? Tendré que usar el presente continuo, el verbo to be y el ing. What do you do es como ¿qué haces regularmente?
¿a qué te dedicas? Por ejemplo, what do you do? I work in a bank. What does Sarah do? She's a student. Recordemos siempre que do se va a utilizar con I, we, you, they. Does con he, she, it. Do they like music? Do they? Does he like music? Does he? Esta regla nunca se va a romper. ¿Y cómo respondemos? Bueno, para responder a una pregunta, si es una pregunta de sí o no, puedo utilizar las llamadas respuestas cortas. Por ejemplo, yes, I do. Yes, we do. Yes, you do. Yes, they do. Si es he, she, it, va a ser con does. Yes, he does. Yes, she does. Yes, it does. Si es negativo, voy a usar la forma negativa del auxiliar. No, I don't. No, we don't. No, you don't. No, they don't. No, he doesn't. No, she doesn't. Or no, it doesn't. Si bien es cierto que solo puedo contestar yes o no, y la persona me va a entender porque estoy dando la información básica, sí o no, también es cierto que a veces puede sonar un poco cortante. Es recomendable utilizar siempre la respuesta corta. Por ejemplo, do you play tennis? No. Si digo no, puede sonar un poco rudo, un poco áspero. Do you play tennis? No, I don't. Suena más completo. Do your parents speak English? Yes, they do. Does Gary work hard? Yes, he does. Does your sister live in London? No, she doesn't. Ok, chicos, entonces resumiendo, present simple interrogación, usamos do or does como auxiliar, lo ponemos antes del sujeto. Y si usamos una pregunta WH, voy a ponerlo primero la pregunta, después do or does, el sujeto, el verbo y el complemento si lo hay. Si voy a colocar un adverbio de tiempo como always, often or usually, lo voy a poner entre el sujeto y el verbo. Y siempre recordar la regla de do, el auxiliar va I, we, you, they. Does va con he, she, it. Si es posible utilizar do como verbo y do como auxiliar, no hay ningún problema. Y la respuesta corta siempre es preferible. Voy a utilizar los auxiliares de acuerdo a si es afirmativo, do or does, o negativo, don't or doesn't. No, I don't. Yes, they do. Yes, he does. No, she doesn't. Nunca voy a dar una respuesta negativa, perdón, una respuesta afirmativa con un auxiliar negativo. No voy a decir yes, I don't. Sería completamente opuesto. Se estaría afirmando y negando al mismo tiempo. Tiene que tener yes, I do. Yes, she does. No, it doesn't. No, we don't. Ok, chicos, espero que les haya gustado el video y que les haya servido para empezar a hacer preguntas en Present Simple. Y recuerden, si están empezando a ver los videos desde aquí, pueden ir a mi canal de YouTube, que es Teacher Espacio Julio, y ahí pueden ver las primeras 7 unidades donde empezamos a explicar desde lo más básico hasta donde estamos en este momento. Well, thank you very much, guys, and see you guys next time. Bye bye.